la última clase voy a intentar, bueno, yo y mis otras personalidades, vamos a intentar avanzar rapidito, porque más que como que no, rápido, rápido, entiendo que estamos en final de semestre, entiendo también que están terminando hartos trabajos, entonces tampoco quiero que estemos así como tanto rato quemándonos el seso, ¿ya? Estamos comprendiendo este contenido, de a poquito nos vamos a ir introduciendo, recuerde que este primer semestre es como una introducción, ¿cierto? En presencial hubiera sido lo mismo, ya que en segundo semestre se empieza a profundizar en la materia. Y en lo último que quedamos nosotros, lo último que nos queda pendiente, serían los efectos y el clipeo. La semana pasada tuvimos una leve introducción sobre los efectos de inserción, ¿cierto? Y tuvimos como una conversación bastante grande de cómo se definen o cómo afectan, ¿cierto? En donde teníamos esta discusión de si era un porcentaje o era la pista completa, ¿ya? Ahora vamos a ver técnicamente cómo ocurren estas conexiones y que eso nos va a ayudar mucho más a comprender, digamos, estos procesos. Espérame, voy a conectar la pizarra ahora sí. Tenemos que pensar que cuando nos referimos a un efecto, ¿cierto? ¿A qué cosas me refiero yo? Tengo dos opciones. Una de ellas son audios editados que nos permiten, por ejemplo, representar de manera sonora un lugar. Una espada láser, ¿cierto? Pueden ser sonidos que no existen de antes, como una espada láser, o que a lo mejor yo todavía no los conozco. Una nave espacial de máxima velocidad, ¿cierto? Como la de la Guerra de las Galaxias, entre otros. Así como también estos sonidos pueden ser la representación real de algún otro sonido existente, como por ejemplo pasos, el mar, animales, etc. Y además, un efecto de audio también lo vamos a comprender como un proceso, ¿ya? Un proceso en el cual nosotros podemos modificar un audio o modificar, digamos, los parámetros. ¿Para qué? Para obtener un nuevo sonido, ¿ya? Para obtener una nueva posibilidad sonora. Eso es básicamente lo que vamos a poner en práctica el día de hoy y vamos a entender la conexión, ¿ya? Entonces, vamos a pensar que un efecto es un proceso de audio, ¿ya? Proceso de modificación, ¿ya? Este va a ser un concepto. Y el otro concepto que vamos a tener son esta recreación sonora, ¿ya? Como le decía, por ejemplo, sonidos de espada láser, de naves espaciales, no sé, sonidos de planetas, que hay algunos que ya no son tan como imaginarios, ¿cierto? Hay distintos trabajos, como por ejemplo el trabajo que ha hecho el Observatorio ALMA al traducir sonidos de distintas estrellas y planetas que han sido captados y han sido traducidos, ¿ya? Estas vibraciones en sonido, por si le interesa así como esto de la recreación, ¿ya? Básicamente, ahora, en un principio, lo que vamos a ver y vamos a profundizar sobre los procesos de modificación de audio. No se preocupe porque el otro semestre deberíamos profundizar en ambos, ¿ya? Aplicado de manera distinta. Entonces, cuando yo me refiero a un efecto, a este proceso de modificación de audio, ¿se acuerda que habían 5 grandes categorías, que en realidad era una subcategoría de otra, pero habían, si lo dijéramos bien, 4 grandes categorías de efectos de audio? Las que serían, por ejemplo, los efectos de tiempo. ¿Cuáles otros serían? Los de modulación. Muy bien. Los espectrales. Me falta uno. Modulación, espectro, tiempo, Los de distorsión. distorsión. ¿Seguro que es distorsión? Ganancia, algo así era, no sé. Por ahí, por ahí, por ahí. Anda, pero tibio, tibio, tibio. Dinámicos, ¿ya? Que tienen que ver con los cambios y las variaciones de intensidad o las variaciones de dinámica. Dentro de cada uno, ¿cierto? Vimos que habían distintas subcategorías que de a poco también vamos a ir aplicando. En un principio ahora tienen que aplicarlo 100% de una manera creativa o intuitiva. Ya no hay una manera que sea realmente correcta de aplicar este efecto, porque no hemos profundizado en sus parámetros. Sigue el próximo semestre. Pero además entendimos que habían dos métodos de aplicación de estos efectos, ¿ya? ¿Y qué me refiero cuando hay dos métodos? Hay dos maneras en las que el efecto va a afectar, valga la redundancia, nuestra pista, ¿ya? Una de ellas es vía inserción, que lo encontraremos en todos nuestros software o en la gran mayoría como insert, y el otro método es por envío.
que lo encontraremos como send, ¿ya? Importante que comiencen a aprenderse estas notaciones, fx, insert y send. Ya no van a aparecer en casi ningún lado en español. Incluso hay software con plantillas en español que aparecen estos nombres de esta forma, ¿ya? Los envíos, no solo puede que le aparezcan como envíos, puede que también le aparezcan en su software como bus o como aux, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de Logic Pro X. Y auxiliares en varios otros software, ¿ya? E incluso en equipamiento técnico. Si por ejemplo tuvieran una consola, un auxiliar que tiene entrada y salida, o sea, tiene envío y retorno, nos va a servir para aplicar un efecto. Ahora, ¿cuáles son las grandes diferencias en estos dos métodos de aplicación de efecto? Y aquí es donde vamos a entender mucho más esta comprensión de cuando yo les comentaba si el efecto afectaba una porción o afectaba, me duele el tobillo, o afectaba el 100% de la pista, ¿ya? Cuando yo me refiero a un efecto por inserción, o sea, insert, fx. Chiquis, por favor recuerden poner su nombre y presente, por favor, ¿ya? Yo sé que hay algunos que a lo mejor han asistido y ponen después su nombre, pero igual, para que no se me olvide. Cuando yo me refiero a un efecto por inserción, quiere decir que este efecto va a aplicarse en el total de la pista, ¿ya? Es decir, si yo lo veo como un parámetro, ¿ya? Si yo quisiera ver esto como, digamos, como conexión para poder comprender también cómo se ejecuta esto. Yo voy a tener mi pista, ¿ya? Completamente limpia, la pista tal cual la grabé. Yo lo que voy a hacer en esta pista, suponiendo en el caso de que sea estéreo, es decir, que tiene dos salidas que yo puedo escuchar por mis dos orejas, y no es mono, que quiere decir que tenga una pura salida, que da lo mismo, esto sí, sea mono o sea estéreo, el ruteo es el mismo. La pista de audio, ¿cierto? La que está grabada, está saliendo a mi máster. Y yo con esto la escucho, ¿ya? Vamos a pensar en Reaper. Recuerden que las pistas las tenemos abajo y máster es nuestro control y nuestro volumen general, ¿ya? Cuando yo me refiero a una pista con efecto, la diferencia o lo que está pasando acá es que yo tengo mi pista de audio y en vez de salir directamente al máster, o sea, ¿dónde va a salir esta pista? Esta pista va a salir directa y completa al efecto, ¿ya? Es decir, a mi máster. ¿Qué es lo que voy a escuchar? Voy a escuchar la pista más el efecto, ¿ya? Por eso se dice que se afecta en su totalidad. Si mi efecto yo lo tengo como bypass, es decir, lo tengo apagado, desactivado, pero está ahí presente, quiere decir que la pista va a pasar limpia. Sin embargo, yo lo que voy a escuchar es la pista limpia, sin embargo, la pista no deja de pasar por el efecto, ¿ya? Tengo mi pista completa, cuando yo aplico un efecto por inserción, es procesada por el efecto y lo que yo escucho como resultante es la pista más el efecto, ¿ya? En total, como que fuera una nueva gran pista, la pista procesada, ¿ya? Entonces, esta pista más efecto, para no confundir, vamos a tener acá que lo que nosotros escuchamos es la pista procesada. De nosotros depende si es que este efecto está bypaseado o no está bypaseado, pero quiero que lo entiendan así. Si yo tengo mi pista y la paso por el efecto, va a ser la totalidad de la pista la que va a pasar y la que yo voy a escuchar, no una porción. Aunque mi efecto aplicase solo en una porción, ¿ya? Pero eso va a depender de las características del efecto, pero el efecto en sí va a afectar a mi pista por completo, ¿ya? Cuando yo me refiero a un efecto por envío, tenemos que pensar que lo que yo voy a hacer o como yo voy a utilizar este efecto es que yo voy a enviar mi señal a una pista con efecto y esa va a ser el control de volumen que yo voy a tener, ¿ya? Es decir, si lo viéramos como diagrama, ¿ya? Acá vamos a tener la pista. Esta pista, que insisto, puede ser mono o estéreo, la vamos a poner ahora solo con uno, ¿ya? Yo la escucho directo en mi máster, ¿sí? Cuando la pista no tiene ningún efecto. Cuando yo creo
un efecto por envío. Cuando yo necesito un efecto por envío, lo que yo debo hacer sí o sí es una pista. Pero ¿qué otra pista tengo que hacer? Una pista efecto. ¿Por qué? Porque cuando yo digo que voy a enviar, lo que estoy haciendo es enviar esta señal, la de mi pista, al efecto para que vaya procesada, ¿ya? A diferencia de la inserción, en la inserción yo estoy procesando mi pista por completo. Acá yo estoy enviando mi pista para que sea procesada. Por lo tanto, lo que yo escucho en el máster es una sumatoria de mi pista limpia, sin efecto, más mi pista con efecto. La gran diferencia es que en el envío, usted, la persona que es usuaria del software, decide el porcentaje o el volumen de pista con efecto que desea escuchar, ¿ya? Entonces, si lo recordáramos a grandes rasgos, la pista por inserción, el efecto por inserción, yo tengo mi pista y es como que esta la recubriera con una capa de pintura, por lo tanto queda completa recubierta, ¿ya? Sin embargo, en una pista por envío, en donde yo aplico un efecto por envío, yo tengo mi pista limpia y a la vez debo duplicar y crear una pista de efecto para que ésta pueda, digamos, afectarse. Y yo finalmente lo que escucho es la sumatoria de mi pista limpia más mi pista con efecto. Por eso yo voy controlando la cantidad de efectos que quiero ocupar, porque el efecto está ahí. Yo no modulo ni modifico el efecto, yo modifico la cantidad de pista con efecto que quiero escuchar, ¿ya? Suena un poco enredado, pero no lo es tanto. Ahora lo vamos a entender desde la práctica, ¿ya? Por si acaso, chiquis, acuérdense que hay plazo hasta mañana para la entrega de trabajos, ¿ya? Y hay plazo hasta el día 19 para el trabajo final. No tenga miedo, vamos a salir súper bien, pero lo importante es que participe y lo haga, ¿ya? Si no pudo asistir y vio algunas clases asincrónicas, no se preocupe. Vea las clases, vea cómo puede entregar los trabajos, ¿ya? No deseo bajo ningún fundamento que usted se estrese y no dé para más, ¿ya? Vamos a escuchar. Fíjense, vamos a escuchar esta grabación por completo, ¿ya? Cuando yo me refiero al máster, necesito que se fije esto de acá, ¿ya? El máster es nuestro volumen general, el más general de todos, ¿ya? Es el que controla la sumatoria de volúmenes de todos los que tenemos acá. Lo voy a bajar un poquito. Al segundo bloque vamos a entender que esto no se hace y que lo estoy haciendo única y exclusivamente para que podamos escuchar en este ramo, ¿ya? Entonces, escuchemos esta grabación de base. Dejen ver la tarjeta porque no estaba trabajando en mi tarjeta. Veamos ahora. Tô aqui pensando naquele jeito que nós nos amamos. Depois das vezes em que nós brigamos, a intensidade era 1000 vezes 100. Beijo de língua mordendo o pescoço, tu vinha por cima fazendo do jeito que só tu sabia. Tua boca, teu cheiro não tem pra ninguém. Tô aqui Tengo esta grabación. Lo primero que voy a ver yo, tengo un montón de canales, ¿cierto? Tengo un montón de cosas. Vamos a trabajar con la voz por, digamos, que resulta mucho más fácil a lo mejor llevar adelante y realizar este trabajo. Tô aqui pensando naquele jeito que nós nos amamos. Depois das vezes em que nós brigamos, a intensidade era 1000 vezes 100. Listo. Esa es nuestra voz. Ahora vamos a comenzar a aplicar efectos, ¿ya? Y recuerde, si yo quiero aplicar un efecto, la primera vía, el primer camino que yo tengo es seleccionar este recuadro que se encuentra a continuación. Lo encontramos en el inspector, es decir, donde está la información de nuestro canal, a un costado dice FX, y además encontramos este recuadro en nuestro mixer, que recuerde que nuestro mixer es nuestro control de volúmenes, ¿ya? Encontramos esta información sobre el mixer con un símbolo FX. Por eso lo comentaba que era importante que comenzara desde ya a incorporar este tipo de palabras y formatos, ¿ya?
Si yo presiono presiono este FX, fíjense, presiono justo la que está sobre mi canal de voz, ahora está pegado un poquito el compu porque está cargando, pero automáticamente se va a abrir mi recuadro de plugins, ¿ya? De distintos VST. Yo, cuando abro esto, digo, ok, perfecto, estoy cargando un VST, pero ¿tengo claridad de qué manera se está cargando este VST? Si yo no tengo claridad en los procesos, en cómo estos se ejecutan, en cómo estos se hacen, la verdad es que yo no voy a tener en claro, solo sé que se está aplicando un efecto, ¿ya? Quiero que sepan desde ya que cuando uno presiona este FX que está acá, o este FX que está acá correspondiente al canal, lo que uno está activando son efectos por inserción, ¿ya? Es decir, efectos que van a afectar al 100% de mi pista. Si yo deseo tener un detalle aún mayor de mis efectos, debo situarme donde está esta línea que dice FX. Usted levanta su mouse suavecito y va a ver que se dibuja una línea de color calipso, rosada, celeste, amarilla, verde. El color va a depender del skin que usted tenga instalado en su software, ¿ya? Recuerde que este software tiene la ventaja de que puede verse como muchos otros editores de audio, y es solo la visión, ¿ya? Presiono clic izquierdo, lo dejo presionado y levanto mi cursor. No lo levanto hacia arriba, no lo despegue de la superficie, sino que hágalo como si avanzara hacia adelante con él. Y se va a abrir mi menú de efectos, en donde en la parte superior, a esta línea horizontal, me voy a encontrar con las inserciones. De hecho, si usted pone su mouse encima, se va a dar cuenta que dice Track Insert FX, ¿ya? O sea, me dice aquí, yo inserte mi canal de efecto. Por aquí puedo insertar. Entonces, como dijimos que un efecto por inserción era aquel que afectaba en un 100%, voy a volver a escuchar esta voz porque se me olvidó, ¿ya? En un caso hipotético, se me olvidó cómo era. Que nós nos amamos, depois das vezes em que nós brigamos, a intensidade era 1000 vezes 100. Beijo de língua mordendo o pescoço, tu vinha por cima fazendo do jeito que só tu sabia. Tua boca, teu cheiro não tem pra ninguém. Que nós Después de escucharla, yo, por ejemplo, decido que voy a agregar un ecualizador porque me gustaría que esta voz sonara como en una radio. Cuénteme, ¿qué le pasó? Activa, desactiva. Entonces, como le decía, mi intención es aplicar un efecto por inserción porque necesito que el 100% de la pista se vea afectado. Diego, lo voy a mutear porque me escucho de vuelta, ¿ya? Por eso yo los muteo, no es que no quiera que opinen, es porque se retroalimenta un poco, ¿ya? Y me mareo un poquito cuando estoy hablando. Si yo necesito aplicar un efecto por inserción, que este efecto aplique al 100% de la pista, ¿cierto? Aunque sea una fracción, sino que necesito que toda la pista pase por esta corrección, lo tengo que agregar, ¿cierto? Por inserción. Como les había dicho, voy a aplicar una ecualización que me haga sentir que estoy escuchando algo como que fuera de una radio antigua. Entonces, si se fijan, yo presiono clic en este recuadro y se abre el mismo cuando yo presiono FX acá abajo, ¿ya? Estoy haciendo lo mismo, pero recomiendo hacerlo desde acá para tener claridad del proceso. Entonces, yo presiono clic y voy a buscar en este caso un ecualizador. Fíjese que yo tengo un montón de ecualizadores instalados, ¿ya? Pero estos tienen que ver con ecualizadores o software que yo, digamos, he ido instalando de acuerdo a mis necesidades, ¿ya? Si no tengo ninguno instalado, hay un ecualizador acá, este que está acá, que dice Rea EQ, Cocos. Yo le pongo OK y se va a generar un ecualizador, ¿ya? Un ecualizador bastante básico, pero que en realidad me va a ayudar muchísimo con lo que yo quiero utilizar, ¿ya? Fíjense acá abajo, donde dice 50, 100, 200, 300, lo que yo tengo son el rango de frecuencias, ¿cierto? Nuestro espectro audible, por eso es un efecto espectral, ¿ya? En horizontal. Y lo que yo tengo en vertical, que dice 0 más 6 o menos 6, o 30, 60 y 90, tiene que ver con la ganancia, ¿ya? Si es que yo le aumento el volumen o disminuyo el volumen a este rango específico de frecuencias. Como yo le había dicho que necesitaba que escuchara como radio antigua, yo suponiendo en mi mente, ¿cierto? Según lo que había leído, me di cuenta de que la radio no tenía ni bajos ni agudos, ¿ya? Eso quiere decir que las frecuencias bajo aproximadamente los 500 Hz no existían, ni tampoco las frecuencias sobre los 5 kHz. No se preocupe sobre estos conceptos porque, como le decía, el próximo semestre vamos a profundizar. Y no como sí, conmigo, yo no me voy a ir para ningún lado, no se preocupe, por si acaso.
sino que como es lo que le corresponde de acuerdo a su nivel de aprendizaje, para que tenga esa tranquilidad, ¿ya? No, se imagina ahora, aprende a ocupar ecualizadores, compresores, efecto, inserción, envío, hubieran colapsado, ¿ya? Prefiero lento pero seguro. Entonces, como le comentaba, yo voy a sacar las frecuencias agudas desde los 5 kHz hacia adelante, y además voy a bajar de los 500 hacia abajo, ¿ya? Esto fue una estimación, una idea que yo tuve. Y además le voy a subir los medios, que es esta frecuencia que me quedó en donde yo no podía ni subir ni bajar. Veamos si es que existe alguna diferencia, ¿ya? Recuerden, este efecto fue aplicado por inserción, lo que quiere decir que va a aplicar la totalidad de mi pista. Tô aqui pensando naquele jeito que nós nos amamos. Depois das vezes em que nós brigamos, a intensidade era 1000 vezes 100. Beijo de língua mordendo o pescoço, tu vinha por cima fazendo do jeito que só tu sabia. Tua boca, teu cheiro não tem pra ninguém. Por ejemplo, Tô aqui pensando naquele jeito que nós nos amamos. Depois das vezes em que nós brigamos. yo lo que hice fue que a mi voz le apliqué un efecto por inserción. Este efecto se aplica en el 100% de mi pista porque yo necesito que toda la pista pase por esta conversión de archivos, ¿cierto? Y yo no necesito tener un mayor control porque, como le decía, se afecta en el principio y esto se mantiene en la totalidad. Ahora, yo necesito crear un efecto por envío, ¿ya? Fíjese que acá abajo dice Sense Hardware Outputs. Yo lo selecciono y me aparece aquí Sense, agregar un nuevo envío, pero no entiendo, ¿no es cierto? Lo mando a otro canal, no entiendo. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Lo primero, antes de comenzar, digamos, a pensar en esto del efecto, lo primero que voy a hacer, recuerde este recuadro, que yo le comenté que teníamos que tener una pista de efecto, ¿cierto? Había que tener una pista de efecto creada. Entonces, nos vamos a nuestro software, presionamos clic derecho y insertamos un nuevo canal, ¿ya? Este canal está en blanco, completamente en blanco. Una vez que el canal ya está creado, yo voy a ir a mi menú de efecto, el que acabo de abrir. Y fíjese, voy a ir hasta el último canal, este. Si se fija, no tiene nombre. No ponerle nombre puede ser un desastre que después no va a poder detener, ¿ya? Entonces, como recomendación, apenas usted cree el canal, le pone nombre. Puede ponerle nombre presionando doble clic aquí donde está vacío, o también puede poner nombre presionando doble clic acá abajo, donde también se va a dibujar, digamos, este sector para escribir. Yo de nombre le voy a poner efecto, FX1, pensando en que voy a agregar 1, 2, 3, hasta 10 efectos, ¿ya? Es muy posible que se encuentren con esto, con que van a agregar muchos efectos, pero ahora vamos a entender. Un efecto, un canal, un efecto, un canal, ¿ya? Creo mi canal. Luego, ¿cuál era el segundo proceso? Yo debo agregar a través de inserción el efecto que va a contener este canal. Entonces, ¿qué efecto voy a agregar yo? Yo voy a agregar ahora un efecto de tiempo. Voy a agregar una reverb, ¿ya? Que me va a dar la sensación de que mi audio, ¿cierto?, se está distribuyendo en un espacio. Es como que estoy representando un espacio el cual no existe aún, ¿ya? Para eso, ¿qué es lo que voy a escribir yo en mi buscador de efectos? Porque este es el buscador general de plugins. Voy a escribir reverb, pero voy a escribir verb, ¿ya? Solo el final, porque se llaman reverb por Reaper y verb por reverb, ¿cierto? Voy a seleccionar este que dice reverb y fíjese, voy a seleccionar uno de sus parámetros base. En este caso dice no preset, pero yo voy a seleccionar este que dice suite verbo, ¿ya? Listo. Si yo escucho la pista, Tô aqui pensando naquele jeito que nós. no he aplicado reverb, porque tengo el 50% de mi trabajo listo. ¿Por qué tengo el 50%? Porque ahora tengo que enviar mi señal al canal de efecto. Acuérdense que vamos a tener control. Para poder enviar, es decir, que esta voz vaya al efecto y que de este efecto salga al máster y yo controle cuánto es este nivel, yo debo hacer el envío. Y para eso, fíjense, debajo de esta línea horizontal, que en mi caso por mi skin se ve de color gris, existe otro apartado de rectángulos, ¿cierto? Que son los que me van a permitir agregar mi configuración de envío. Si yo dejo mi mouse encima, dice Sense Hardware Outputs. Es decir, acá van a estar mis envíos o mis conexiones de salida. Si yo presiono clic, se abre este cuadro de ruteo, que es el que nos va a mostrar paso a paso dónde yo quiero enviar mi salida de audio, ¿ya? Como yo deseo enviar esta pista al canal de efecto, yo debo decirle
enviar al canal de efecto, por favor. Lamentablemente aún no lo capta con palabras, ¿ya? Sino que debo hacer el ruteo con mi mouse. Y para eso, fíjese, voy a ir donde dice Send y abajo dice Add New Send, o sea, agregar un nuevo envío. Cuando se despliegue este menú, fíjese que yo no voy a seleccionar los otros canales de las otras pistas de audio, porque son pistas de audio, no son una pista de efecto. Sin embargo, lo que yo voy a hacer es crear un canal, o más que crear, voy a rutear a mi canal que ya existía como efecto. ¿Se acuerdan? De nuevo. Lo primero que yo hice fue crear un canal de efecto, ¿ya? Para que recuerde que cuando yo estoy hablando de un efecto por envío, para mí es necesario tener el efecto creado en una pista aparte, no en el mismo canal. Entonces, creo mi pista, le cambio el nombre, que en este caso le puse FX1, y puede llamarse, por ejemplo, FX Reverb. Ahí sí me estaba apuntando por cualquier lado. Y lo que yo hice fue a través de una inserción, cargar un efecto a este canal. Lo que voy a hacer es enviar ahora mi voz a este canal de efecto. Y para eso, tengo que, en el selector de envíos, donde dice Send Hardware Output, presiono clic. En este gran recuadro que sale un montón de información, solo me voy a fijar en esta, que dice Send, ¿ya? Y la voy a seleccionar. ¿Y qué voy a seleccionar? Mi canal de efecto. Una vez seleccionado, voy a cerrar este recuadro y fíjese lo que voy a hacer. Voy a volver a apretar clic. Y ahora, ¿qué voy a ver? Voy a ver exclusivamente el control de efecto. Voy a llevar este efecto al infinito, es decir, que no se encuentre con volumen, o lo que teníamos antes conceptualizado como 0, ¿ya? O sea que no hay señal desde ahí. Y fíjense, vamos a escuchar la pista y la pista se va a escuchar sin problema, sin efecto, hasta que yo voy agregando de manera gradual este. Tô aqui pensando naquele jeito que nós nos amamos. Depois das vezes em que nós brigamos, a intensidade era 1000 vezes 100. Beijo de língua mordendo o pescoço, tu vinha por cima fazendo do jeito que só tu sabia. Tua boca, teu cheiro não tem pra ninguém. Voy a exagerar el efecto ahora, para que lo escuchemos como que estuviera en su totalidad, ¿cierto? O sea que el nivel de efecto es igual al nivel de nuestra pista original. Tô aqui pensando naquele jeito que nós nos amamos. Depois das vezes em que nós brigamos, a intensidade era 1000 vezes 100. Beijo de língua mordendo o pescoço, tu vinha por cima fazendo do jeito que só tu sabia. Tua boca, teu cheiro não tem pra ninguém. Tô aqui pensando. Si yo hubiera agregado esta reverb por inserción, lo más seguro es que yo no tendría control de ella, ¿cierto? Porque hubiera afectado el 100% de mi canal, como lo hizo la ecualización. Sin embargo, cuando yo aplico un efecto por envío, yo, recuerden, estoy escuchando la sumatoria, mi pista limpia, más mi pista que es procesada por el efecto, por eso se levanta la señal acá. Fíjense. Tô aqui pensando naquele jeito que. Y de hecho se demora un poquito más en desaparecer, que son las características propias del efecto. ¿Para qué me sirve también aplicar un efecto por envío? Porque si yo aplico un ecualizador, y aplico otro ecualizador, y otro, 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 así en todas las pistas, lo que voy a tener es una sobrecarga de información, ¿cierto? Lo mismo con las reverb. Si yo agregara una reverb a cada canal y la tuviera todas, por ejemplo, con inserción, con distintos parámetros, lo que yo tendría finalmente es una sobrecarga de información, ¿ya? Si tuvimos problemas al tener muchas pistas MIDI abiertas, con muchos procesos VST, aún más le va a costar al software abrir una sesión, ¿ya? Para que lo tenga claro. ¿Qué más es importante? Que, por ejemplo, tengo esta voz, ¿cierto? Y además yo le voy a sumar esta guitarra. Necesito que escuchemos la guitarra. Si yo necesito agregar la misma reverb, no es necesario hacer otro canal de reverb para agregarle la reverb, ¿cierto? Porque si yo quiero aplicar la misma reverb, los mismos parámetros, pero en distinta cantidad, yo vuelvo a hacer lo mismo. Selecciono aquí donde dice envíos, voy donde dice un nuevo envío, selecciono la reverb, cierro acá, y desde acá manejo mi nivel de reverberación. Mordendo o pescoço, tu vinha por cima fazendo do jeito que só tu sabia. Tua boca, teu cheiro não tem pra ninguém. Tô aqui
O sea, le pongo un ecualizador, le pongo un poquito de reverb y esta composición ya cambia en un 100%. Y fíjense, estoy aplicando el mismo efecto, la misma reverb, solo en distinta cantidad, ¿ya? Si yo quisiera manejar el nivel de esto, sin la necesidad de estar abriendo un recuadro, ¿cierto? Tener otro recuadro y que se me confundan porque no sé cuál es cuál, yo puedo manejar el control de mi efecto por envío desde acá. Fíjese que en todo el recuadro, si me sitúo en el sector derecho, me voy a encontrar con este indicador que se ve como una rayita. Lo mismo, si presiono clic izquierdo, con el mismo clic que usted levantó este menú de efecto, y lo dejo presionado, por ejemplo, lo llevo hacia abajo, me voy a dar cuenta que tengo mi efecto en 0. Y si lo llevo hasta arriba, me voy a dar cuenta que se dibuja esta perilla, que en el fondo es la que me deja mantener control del efecto, ¿ya? Yo podría agregarle esto a todas las pistas. De hecho, solo lo estoy arrastrando hacia el lado, ¿ya? Y con esto se copia automáticamente. Yo podría agregarle esto a todas las pistas y tenerlas todas en distinto nivel. Sin embargo, mi reverb no cambia, mi efecto no cambia. Mi efecto es el mismo que se aplica en distinta cantidad a los distintos canales, ¿ya? Sin embargo, si yo aplico mi efecto por inserción, el parámetro de este no va a ser el mismo de este, y no va a ser el mismo de este, y no va a ser el mismo de este. Es decir, si yo modifico una inserción, se modifica solo en el canal, ¿ya? O sea, si yo modifico esta ecualización y la tuviera copiada hacia los lados, solo se va a modificar en este canal, ¿ya? Sin embargo, si en el canal de envío yo modifico el efecto que había por inserción, se van a modificar todos los canales que tengan efecto por envío, ¿ya? Porque estamos mandando, piensen, están mandando todo al mismo lugar. Es como que sacáramos de todos una cuerda extra y la conectamos acá. Una cuerda extra la conectamos, ¿ya? Por eso, digamos, existe este control o este manejo del efecto a través de digamos, metodología. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a volver a hacer lo mismo, ¿ya? De manera rápida, para poder comprender el proceso técnico. Después de esto, nos vamos a hacer el break y vamos a ver el clipeo, que sería lo último que nos faltaría por ver para nuestro trabajo final, ¿ya? Y que créanme, nomás pareciera ser difícil, pero no es difícil, ¿ya? No es tan difícil. Entonces vamos a volver a escuchar esta audición del principio. Tô aqui pensando naquele jeito que nós nos amamos. Depois das vezes em que nós brigamos, a intensidade era 1000 vezes 100. Beijo de língua mordendo o pescoço, tu vinha por cima fazendo do jeito que só tu sabia. Tua boca, teu cheiro não tem pra ninguém. Tô aqui Lo primero que voy a hacer es aplicar un efecto por inserción. Y para tener en claro cuál va a ser el ruteo, yo debo abrir mi menú de efectos. Para eso me voy, digamos, al control, a la mixer, dice mi pestaña de FX, y con el mouse, con el clic izquierdo, mantengo presionado y lo hago avanzar, o levanto, como lo quiera llamar. Y se va a abrir nuestro menú de efectos. Arriba voy a contener las inserciones, abajo los envíos. Como le dije, voy a aplicar un efecto por inserción, voy a aplicar una distorsión. Es decir, voy a buscar ahora una distorsión. Creo que no tiene cocos una distorsión, entonces pongamos este. Voy a cargar un preset. Me dice que tiene aquí un alien chatter. No sé qué es lo que es, ¿ya? No lo he escuchado nunca. Voy a bajar el volumen. Estoy aplicando un efecto por inserción, estoy afectando el 100% de mi pista. Yo ahora necesito crear un efecto por envío, en donde le vaya a agregar reverb a varios canales, por ejemplo, o esta vez voy a agregar un delay. Para eso, lo primero que tiene que hacer es crear una pista de efecto. Clic derecho en el inspector, porque si lo presiono acá se le va a abrir un menú, ¿ya? Clic derecho en el inspector, o también el comando control o command más T, y eso nos va a crear una nueva pista. Le voy a poner de nombre efecto delay. Voy a volver a abrir el menú de efectos, y voy a agregar por inserción el efecto delay acá, ¿ya? Voy a ocupar, a ver si Cocos tiene uno. Sí, Real Delay. Voy a cargar un parámetro, este Small Room, y voy a cerrar. Voy a aplicar este efecto por envío a un canal, ¿ya?
¿A qué canal? Al mismo de la voz. Entonces voy a ir a la sección de envíos, voy a seleccionar dónde lo voy a enviar, que en este caso va a ser mi pista de efectos, voy a cerrar y voy a volver a presionar clic para tener el control, ¿ya? Si usted no quiere volver a presionar clic, fíjese que aquí también está el control, y es lo mismo, ¿ya? La diferencia es que esto es una visualidad un poquito más cómoda. Voy a bajar a 0, voy a poner play y voy a agregar el efecto de a poco. No se nota mucho el efecto por la distorsión. Voy a cambiar la distorsión. A ver, este Waves. Tô aqui pensando naquele jeito que nós nos amamos. Depois das vezes em que nós brigamos, a intensidade era 1000 vezes 100. Y el delay está muy cortito. No me gusta. Tô aqui pensando. Tô aqui pensando. Aquí lo vamos a cambiar. Si yo quisiera cambiar un efecto porque me di cuenta que el efecto no me convence, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a presionar clic derecho, ¿ya? Sobre el nombre de mi efecto y me pregunta si es que yo quiero añadir otro efecto. Recuerde que usted puede poner 1, 2, 10, o son en realidad los que nos permite acá, que son por lo menos 6 efectos. O me va a preguntar si es que yo quiero reemplazarlo, ¿ya? Yo lo quiero reemplazar y le voy a poner acá otro delay, pero que no sea de esta compañía, ya uno un poquito más notorio. Un poquito débil el delay que tiene Cocos. Aquí yo tengo uno de la marca Waves, ¿ya? Voy a también cargar un preset acá. Tô aqui pensando. Ahí se siente el efecto, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Como les decía, tengo mi voz de fondo y lo que yo voy a hacer básicamente es cuando ya tengo creado mi efecto, acabo de cargar por inserción, voy a manejar el nivel en decibeles que yo quiero escuchar de mi efecto, ¿ya? Tô aqui pensando naquele jeito que nós nos amamos. Depois das vezes em que nós brigamos, a intensidade era 1000 vezes 100. Beijo de língua mordendo o pescoço, tu vinha por cima fazendo do jeito que só tu sabia. Tua boca, teu cheiro não tem pra ninguém. Voy a desactivar el efecto de distorsión, ¿ya? Fíjese que dice bypass, es decir, está ahí, pero está desactivado, para que solo escuchemos el delay, ¿ya? Voy a volver a bajar del delay a 0 y vamos a probar, o al infinito en realidad. Tô aqui pensando naquele jeito que nós nos amamos. Depois das vezes em que nós brigamos, a intensidade era 1000 vezes 100. Beijo de língua mordendo o pescoço, tu vinha por cima fazendo do jeito que só tu sabia. Tua boca, teu cheiro não tem pra ninguém. O sea, yo tengo control del efecto ahora. Lo voy a aumentar un poquito. Tô aqui pensando naquele jeito que nós nos amamos. Depois das vezes em que Yo manejo el control del efecto, manejo cuánto es el volumen o porción de efecto que quisiera escuchar. Ahora imagínense, yo voy a cargar el mismo efecto, ¿ya? El mismo delay. Voy a borrar eso sí el canal de efecto para que no nos perdamos ahí. Agregué el mismo delay, pero ahora por inserción. Con la misma configuración, lo mismo. Veamos si es que tengo control de este efecto finalmente o no. Tô aqui pensando naquele jeito que nós nos amamos. Depois das vezes. O sea, de partida yo no estoy, digamos, escuchando la pista limpia. Cuando yo lo agrego por inserción estoy escuchando solo la pista con efecto. Y por más que yo maneje el nivel de dry y wet, Tô aqui pensando naquele jeito que nós nos amamos. Depois das vezes em que nós brigamos, a intensidade era 1000 vezes 100. a pesar de que yo puedo manejar el control del efecto con esto, ¿ya? Si yo tengo este efecto aquí, aquí, acá, 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 acá y acá, lo que voy a hacer es sobrecargar mi sistema, ¿ya? Por eso es importante tener en claridad cuándo se aplica por inserción o cuándo se aplica por envío, ¿ya? Por el momento, para su trabajo solo como exigencia es uno por inserción, uno por envío, y el que usted quiera, ¿ya? No hay aún un requerimiento técnico específico, el que sí se va a desarrollar en el segundo semestre. Eric, cuénteme, ¿por qué me dice profe admin? Porque controla todo. No, yo no controlo nada, nada. Administradora de un juego a lo mejor quizás alguna vez, pero más que eso no, ¿ya? Chiquis, ¿entienden más o menos de qué se trata el proceso o las diferencias grandes que hay con respecto a los dos?
Profe, yo tengo una duda. Dígame. En el caso de yo querer usar dos tipos de reverb distintas, una ponga por una guitarra y otra por una voz, así. Y no tiene que ser la misma reverb porque no me gusta cómo suena en la guitarra la de voz, algo así. ¿Es recomendable hacer una pista aparte y enviarla igual a la guitarra, por decirlo así? ¿O lo pongo en la guitarra esa reverb? No, lo que conviene hacer cuando uno tiene, por ejemplo, reverb que no te gustan, que pasa, uno no tiene por qué tener todo con la misma reverb. Si es otro el parámetro el que se controla cuando uno tiene varias reverb. Lo que uno puede hacer ahí es tener, si la vaya a poner también por envío, es tener una pista creada para la reverb general y una pista creada para la reverb por guitarra, ¿cierto? Que es solo para la guitarra. Entonces, el canal que tú vas a ocupar, por ejemplo, para esa, o sea, a la reverb, al canal de guitarra, ahí sí, solo le haces llegar la reverb de guitarra y al resto de los canales le ponéis la otra reverb, ¿ya? Pero O sea, que es siempre por mejor hacer envío, un canal aparte en vez de ponerla por por inserción inserción. a la guitarra. Ah, Sí. perfecto. Es mejor un canal aparte porque una va a ser menos el proceso técnico. De verdad, cuando uno tiene creado un canal y este canal está vacío y uno hace el envío, la máquina lo procesa distinto cuando yo le digo procesa el efecto completo, ¿ya? Ese es como uno de los primeros, que yo creo, grandes parámetros para tener en claro, para hacerlo siempre por envío. Ahora, en teoría, las reverb siempre se usan por envío, ¿ya? ¿Pero por qué en teoría? Porque nosotros tenemos que manejar la cantidad de reverberación. Y a lo mejor, si yo diseñara este espacio, si yo pensara en esto como un espacio físico, o sea, si yo veo una pieza, yo veo una sala de ensayo, el baterista está más atrás que el vocalista. Si yo veo, por ejemplo, un concierto, ¿cierto? El percusionista a lo mejor está más atrás que el vocalista, por lo tanto el sonido de la batería se escuchará con más o menos reverb que la voz. Se debería escuchar con más porque está más lejos, ¿ya? Por eso se tiende, porque así también se puede manejar canal por canal sin que estar como sobrecargando. Ahora, mucho ojo, lo que le voy a dar ahora es una recomendación técnica, que la vamos a ver más adelante, y si no la ve conmigo la va a ver igual en algún momento, porque así es la vida. Pero cuando uno tiene distintas reverb, lo que tiene que fijarse siempre es que pueden tener todos sus parámetros distintos, ¿ya? Pero el reverb time, el tiempo de reverberación debe ser el mismo, ¿ya? Eso se lo digo a usted porque como ya lo vi que está un poquito más adelantado con las reverb. ¿Por qué? Porque si yo tengo un tiempo de reverb, por ejemplo, que es de 4 segundos, versus un tiempo de reverb que es de 20 segundos, cuando yo escuche a lo mejor voy a decir, ok, espacialmente suena perfecto. Pero si yo de verdad estoy situando en esto y estoy cerrando mis ojos, digo, parece que la batería la grabaron en el baño y la guitarra la grabaron en la cocina. O sea, me doy cuenta de que una banda grabó por pista. Algo horrible, ¿cierto? Por más que tengamos recursos digitales, muchas bandas no se sustentan desde este método de grabación. O incluso, aunque hayan grabado todos juntos, nos puede dar la impresión de que están todos por separado, ¿ya? Pero insisto, este es un parámetro un poquito más avanzado de la reverberación que sí o sí lo vamos a ver, ¿ya? Sí o sí yo les voy a hacer llegar videos, sí o sí vamos a llegar, digamos, desde un punto de vista técnico con respecto a esto. Pero tiene que tener muy en claro de que si quiero agregar dos reverb para dos cosas, que en realidad ese es como el gran apartado global, dos canales distintos con dos reverb, y aunque esa reverb vaya a un puro canal, hacerlo por envío igual. Si es para un solo canal, no importa, hágalo igual por envío, porque el control y el manejo es distinto que por inserción, ¿ya? Vale, muchas gracias, profe. Chiquis, vámonos al break. Tengo las 15:45, volvemos a las 4, ¿ya? La idea es que hoy día terminemos a las 5 para que no terminen tan tarde y a la vez también tengan tiempo para terminar el resto de trabajos que les queda, ¿ya? Y también para que se empiecen a preparar al descanso, es importante eso. Muchos de ustedes a lo mejor les van a quedar sus últimos trabajos con instrumentos, ¿cierto? Uno que otro de cátedra, pero vamos, se viene el descanso. No le converso más para que tampoco nos ocupemos más minutos. Nos vemos a las 4:05, voy a dar 5 minutos más para tener 20. 4 o 5 nos vemos de vuelta. Nos vemos. Nos vemos, profe.